Luciana Pecker se presentó en Concepción del Uruguay y brindó una charla sobre la perspectiva histórica de la conquista de los derechos de las mujeres en Argentina. Antes de esta actividad estuvimos charlando en un living con ella junto a otras compañeras. Bueno, hace 20 años estás en las 12, venís escribiendo de género, de feminismo, incluso en tiempos donde no era tan masivo como hasta el día de hoy. Y vos en Putita Golosa hablas mucho del oficio de escribir, del oficio de ser periodista. Contanos acerca de este proceso de estos años donde fuiste escribiendo y relatando respecto del movimiento de mujeres durante este tiempo. Bueno, yo creo que es imprescindible rescatar, además en tiempos de precarización, de desocupación, pero además especialmente como de debacle de los medios de comunicación, la importancia de que existan medios. Ni hablar que para mí las 12 páginas es mi casa, para mí no existiría, no podría haber hecho nada de lo que hice sin las 12 de página 12 porque ser periodista es tener un lugar donde escribir. Y es que las redacciones te fuercen a decir, bueno, ¿cómo está este tema y cómo está este seguimiento y cuál es esta cifra? Y voy a contar esta historia, y voy a hacer una entrevista y voy a preguntar el cierre, que es ese apremio que bueno, yo lo hago todos los miércoles, que los miércoles son un día de que me apuran y sufrís. Pero el cierre te hace tener, es como una gimnasia, digamos, en donde hay un seguimiento sistemático, además, a los temas de aborto, de violencia, de derechos sexuales, de diversidad, de muchísimos temas, de deportes, de muchísimos temas. Y por un lado yo creo que es fundamental rescatar el periodismo feminista, pedir por trabajo para las jóvenes, pedir por reconocimientos de derechos laborales para las más grandes. Soy de una generación que ya somos grandes y sin embargo no tenemos derechos laborales básicos. Ni tenemos lugares en los medios de comunicación. Todavía, parece que los temas están más de moda, pero no hay muchas periodistas trabajando. Me llaman para decirme casos y casi no hay periodistas para cubrir casos fundamentales. Y tiene que haber más periodismo, o sea, no solo activismo, sino más periodismo. Y además, más mujeres y más periodistas tienen que cubrir temas de género. Por supuesto tienen que cubrir todos los temas, ¿no? No es que solo tienen que hacer género, pero la verdad que hacen falta periodistas y hace falta que además seamos más reconocidas en los lugares, ¿no? El conteo, por ejemplo, de columnistas da que hay solo un 15% de promedio de columnistas y en lugares súper jerarquizados todavía, y en los propios diarios casi no vas a encontrar contratapas o columnas, con lugares centrales en los diarios, aún a quienes batallamos hace tanto tiempo y aún cuando hay tanto interés por leer sobre feminismo, ¿no? La discriminación es igual o más fuerte que antes. ¿Qué sucede en un año electoral donde entrevistábamos a una de las redactoras de la comisión de redacción del preproyecto que ahora se va a presentar en abril? Que es un año electoral y sin embargo no está planteado en la plataforma, no porque se lo ignore, sino porque prefieren esquivar este tema, esquivarlo porque ha resultado una división de aguas y no quieren restar votos. Supongo, es una hipótesis. ¿Vos cómo lo ves? Creo que la idea de que resta votos es una idea instalada en principio por la derecha, por una corporación mundial antiderechos, que es la de Jair Bolsonaro, que es la vuelta del emblema de Ronald Reagan, de los republicanos, de Donald Trump, que no es cierto, pero que lo han logrado instalar a partir de la derrota en el Senado del aborto legal, que fue una derrota lobeada por el Vaticano, pero que la mayor victoria de ese lobby es para los sectores evangélicos. No sé si la Iglesia Católica ni siquiera gana, que es algo que me gustaría advertirle a los católicos, dándole tanto poder a los evangélicos. Porque en la Argentina la mayoría son católicos y lo que terminaron dándoles un poder político a los sectores evangélicos, antiderechos, que están en contra además de las denuncias de violencia sexual, de violencia de género y de abuso sexual, y que están ligados a la dictadura militar. Pero generaron ese imaginario de que resta votos o de que divide aguas y que entonces mejor no meterse. Yo creo que tajantemente, en principio, los senadores, senadoras, diputadas y diputadas también que votaron en contra del aborto legal tienen que pagar costo político, que
me parece que eso es tajante, que no pueden ser candidatos o los que se abstuvieron. En el caso, por ejemplo, de Omar Perotti en Santa Fe, me parece un caso emblemático, porque en una provincia que por un lado tiene la muerte de Ana María Acevedo y por otro lado en Rosario hay aborto cero, es una provincia con una postura importante en relación al aborto legal, una abstención, realmente fue un retroceso muy importante en un contexto que en Santa Fe no se justificaba para nada, el clima social y los avances que han hecho. Que sea candidato me parece un enorme retroceso, tiene que pagar costo político. Después, por supuesto, en un país con enormes deudas políticas, económicas, donde está subiendo la desocupación, etcétera, primero que me parece que hay que tener perspectiva de género sobre todos los temas. La desocupación es más alta en las mujeres y el problema más grave económico de la Argentina es la desocupación de las jóvenes sub-29. Pero más allá de eso, una cosa es a último momento, sabiendo la desilusión que tenemos con las elecciones, que en términos concretos nos podamos comer un sapo y votar lo que cada una crea que haya que votar, y otra cosa es hasta último momento hacerle sentir que nuestras vidas y nuestros cuerpos van a influir en los votos, porque si no, hay una división que ya existe entre la democracia y la calle, que por lo menos hasta último momento hay que hacerla sentir. Y además es muy importante que la renovación tanto de diputadas como de senadores, que la renovación política tenga un mandato. Y muy especialmente con las mujeres, hubo un enorme problema, especialmente en el Senado de la Nación. Hubo 14 senadoras mujeres que votaron en contra del aborto legal, y esas 14 senadoras no llegaron al Congreso de casualidad, llegaron por el cupo femenino, que se gana en los 90 y que es el motivo por el que la Argentina tiene una representación política tan alta, que es uno de los mejores indicadores de la Argentina en temas de género. El movimiento de mujeres y de la diversidad sexual en la Argentina tiene un mandato claro y donde no hay titubeos. Quien está dentro del movimiento de mujeres tiene que apoyar el aborto legal. Quien no esté a favor del aborto legal puede ser una mujer y candidatearse, pero tiene que quedar muy claro que está afuera del movimiento de mujeres de la Argentina. Puede ser mujer y estar en contra del aborto. Ahora, no está adentro de los reclamos, de las demandas del movimiento de mujeres, que tiene un mandato claro, además de los encuentros de mujeres, etcétera. Tiene que estar totalmente afuera de la posibilidad de decir que representa derechos de las mujeres, y eso hay que hacerlo sentir. Las mujeres que lleguen beneficiadas además por el cupo y por las peleas de las mujeres tienen que tener un compromiso claro de votar por el aborto legal en la Cámara de Diputados o de Senadores. Sí, o sea, yo creo que el feminismo hoy es el gran movimiento político de la Argentina, sí, sin lugar a dudas. De hecho, en un año electoral ustedes hacen un programa político. Sé que tienen elecciones porque hoy me contó la compañera adelantadas, digamos, entonces tal vez están viviendo un clima un poquito más caliente, sí, pero yo nunca vi unas elecciones tan frías en un año con la desocupación que crece, que pasa a 2 dígitos en el caso de las mujeres. Esto, más allá de que con el año se vaya recalentando, habla de una desilusión absoluta de la política. Ojalá que, por supuesto, esto electoralmente lleve a buen puerto. No tengo ninguna duda que en toda Latinoamérica hoy el gran paradigma en realidad es entre feminismo y fascismo. Ahora, el feminismo sí tiene un desafío que asumir en el que no hay un camino claro. Pero el desafío del feminismo es entender que no tiene solo una agenda de género, sino que es un movimiento político. Es un movimiento político que excede lo electoral, pero sí mi postura es también acompañar a las mujeres feministas que se presenten en listas electorales, acompañarlas en el sentido de no demonizarlas, no pedirles más de lo que ellas pueden, entender que la política electoral está limitada, pero sí, si nos entendemos como movimiento político, la calle es nuestro gran fuerte, pero la calle nos queda corta. Entonces, uno de los grandes problemas hoy del feminismo es las internas dentro del feminismo y la gran cantidad de costos para las mujeres feministas. Entonces, en ese sentido, un poco mi llamado es hacer más buenas entre nosotras, y que también las mujeres que intentan ocupar lugares en la política tengan de alguna manera, no digo el voto, porque el voto es una decisión de cada una, pero sí el aval del feminismo a que ocupen lugares políticos, porque si no me parece que se da una encrucijada en donde por un lado queremos ocupar lugares de poder y por otro lado quienes se animan terminan no teniendo determinados respaldos, y con todas las contradicciones, las faltas de poder, las diferencias, las limitaciones que les hacen, el techo de cristal en la política, etcétera, sí creo que hay que impulsar que las mujeres ocupen lugares de poder todo lo que podamos. En relación a las cuestiones de clase, yo creo que el feminismo en la Argentina como movimiento político fuerte
tiene una postura muy clara y que no es una postura titubeante, ¿no? Desde las consignas de Ni Una Menos, nos queremos vivas, libres, desendeudadas, el llamado al paro de mujeres sale desde la Argentina, es un paro, hicimos el primer paro al gobierno el 26 de octubre del 2016, hicimos 2 paros de mujeres que además Ni Una Menos, junto con Polonia, han sido los gestores de paros internacionales. El paro es una medida política, sindical, tiene una postura fuerte que no es neutra, como movimiento político a grandes rasgos. Y casi en la Argentina, si bien existen, casi no hay ni ONGs, ni sesgo. Por ejemplo, el W20 no tuvo ningún éxito, ni repercusión, ni tiene masividad, y casi no es representativo. Lo que puede existir, y existió sí, en el Congreso de la Nación, es que hubo una cantidad de diputados y diputadas que pudieron hacer política de manera transversal, que algunos tendrán una visión política económica más liberal que otros. La transversalidad sí es una tradición del movimiento de mujeres de la Argentina, desde los encuentros mujeres, desde la ley de cupo, etc. Entonces la transversalidad es una forma de hacer política dentro del Congreso de la Nación, que yo la rescato como movimiento político fuerte, que creo que es un movimiento que tiene una visión de clase clara y que no quiere solo que las mujeres ocupen más lugares de poder, sino que el poder esté más repartido, que quiere justicia social y mayor distribución de la riqueza a grandes rasgos, ¿no? No es un movimiento que quiere mujeres CEOs, no es un movimiento europeo, es un movimiento latinoamericano con dudas, con discusiones, con contradicciones, con diferencias, pero en donde claramente buscamos mayor igualdad de clase y no ser ricas que aplastamos a las más pobres. Haciendo un reconto histórico, Evita con el voto, la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, ahora que estamos a 2 días del 24, hoy que es el cumpleaños de Norita también, Cortiñas. Y hoy en día la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué pasó más allá de que hay una generación desaparecida y tal vez un desencanto y una falta de compromiso para con la política, entre el 82 a esta parte? ¿Fueron las políticas las que nos hicieron a las mujeres no salir a la calle por distintas cuestiones y salimos hoy por el aborto? Las políticas del gobierno, me refiero. Los gobiernos, los que nos impidieron encontrarnos, juntarnos, luchar por distintos derechos. Hoy es el aborto, pero antes sin duda había otros derechos por los que luchar y conquistar. Yo creo que las mujeres hoy somos la gran resistencia, y no solo en Argentina, pero sí es importante entender, y no solo como una cuestión de orgullo, de ego argentino, porque es justamente una característica que no me gusta de la Argentina, pero sí para entender no solo porque somos fundamentales, sino porque nos atacan, que hoy la Argentina es fundamental en el dominó latinoamericano, y que la gran clave es que siempre salimos a la calle. Por supuesto, hace 5, 6, 10 años, el 8 de marzo, éramos 10 mujeres, o como preguntaba la compañera, realmente hacíamos notas a contramano y a contracorriente absoluta, sin tener ninguna repercusión, y hoy hay una demanda, una escucha, una lectura muy importante. Pero creo que hay un hito que define a la historia del movimiento de mujeres en la Argentina como definición, que son los encuentros nacionales de mujeres. Vienen justamente, vos hablabas del 82, vienen la historia. Escribí un libro que edita y que propone Diana Mafía sobre el primer encuentro nacional de mujeres, que por eso conozco esta historia. Hay una parte que me cuenta la filósofa Clara Fontana, que firman en el 82 una solicitud de mujeres por la paz, todavía en dictadura, contra la dictadura y contra la guerra de Malvinas. A partir de ahí se empiezan a nuclear y se genera el primer encuentro nacional de mujeres en la ciudad de Buenos Aires en el 86. Los encuentros de mujeres se forman tienen orgánicamente la autonomía frente al Estado, la horizontalidad y que todas las mujeres tienen el mismo valor de la palabra. Yo creo que políticamente es la constitución del movimiento de mujeres en la Argentina. Hay 33 años de encuentro de mujeres, ahora se llaman plurinacionales, con la absoluta postura de la diversidad sexual, en la que en la Argentina también no hay ninguna duda de que el movimiento feminista es con trans y travestis. Vienen compañeras de toda Latinoamérica, hemos recorrido todo el país
Y esa horizontalidad y esa autonomía son las que han generado que justamente, a pesar de que algunas apoyen a determinados gobiernos y a otros no, nunca el movimiento feminista fue un anexo de ningún gobierno. Y eso para mí es constitutivo del nivel de autonomía y del nivel de resistencia política terminada una época de gobiernos populares en la Argentina y también en otros países de Latinoamérica. Creo que esa autonomía, aún de quienes adherían concretamente al kirchnerismo, y lo rescato más en esas compañeras incluso, nunca perdió sus niveles de autonomía en el reclamo contra la violencia de género y en el reclamo contra el aborto legal. Tal vez ahora es más masivo y se conoce más, pero como constitución los encuentros de mujeres siempre fueron resistencia y siempre fueron autónomos. Norita es un símbolo muy importante porque está entre las promotoras del primer encuentro nacional de mujeres. Entonces realmente, más allá de que hubo muchísimas contradicciones en el feminismo argentino, entre las madres, que costó muchos años llegar a este encuentro, entre la hipervalorización de la maternidad como símbolo político y la pelea por el aborto, pero Nora Cortiñas justamente es quien más muestra que la lucha es una continuación. Yo, La Revolución de las Hijas, que es mi próximo libro, para mí la Revolución de las Hijas, por supuesto, es que somos las hijas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, en el sentido de la herencia política, pero además como ellas también se han sabido reinventar y entender que la maternidad era elegida, era una lucha política y era también una opción. Y Nora Cortiñas está entre las fundadoras en 1986 de ese primer encuentro nacional de mujeres. Entonces creo que, más allá de que todo tiene muchos más matices en la visión histórica y en los debates que se han dado tanto en el feminismo como en el movimiento de derechos humanos, realmente hay una continuidad que no nace de un repollo y que no es nueva, si bien es nueva la masividad, en la tradición de la resistencia de las madres y esta primavera adolescente que es la que más que nada puebla las calles y el interés de las más jóvenes. Pensaba en el libro y en ese amor que no es amor romántico y que viene como a plantearnos otra cuestión y que está cruzado también por la cultura Tinder y la cuestión virtual y la necesidad de generar otros vínculos más corporales, del afecto, de la responsabilidad afectiva que tanto hablamos con compañera Clara. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos ese amor, las feministas, que tanto nos cuesta? Porque encima, con los chocos que nos cruzamos, tenemos que estar teorizando de cómo hay que sostener un vínculo, digamos, o sostenerlo o lo que sea, o tenerlo, nada, eso, viste que cada vez más, menos chongos, digamos, la vida. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo hacemos? Es un drama. Estamos grabando. Yo no tomo vino, que también es un drama, pero creo que es realmente uno de los grandes problemas. Por supuesto, creo que la revolución feminista, la revolución de las mujeres, la revolución de las hijas, ha generado una crisis que, por un lado, es obvia y es imprescindible. Justamente nombrar la revolución es entender la crisis política, es entender que eso va a la intimidad, que ha crecido y se ha recrudecido la violencia, y que la otra cara de la violencia, que yo no la pongo, porque en esto quiero ser muy cuidadosa, de modo equivalente a la violencia, pero sí es el destrato, la descortesía y la venganza sobre las mujeres decentes. En lo personal no solo estoy de vuelta, sino que la sufro y mucho. En lo personal me duele terriblemente. Digo, o sea, el costo a pagar es llegar a la tumba sin amor, sin sexo, sin cuerpo y con miles de cuchillos clavados. Digo, es un costo que no lo quiero pagar y que sin embargo no solo lo pago, sino que me lo cobran de manera muy cruenta. Y justamente me parece que el desafío es dejar de pagar costos. Es muy difícil porque si todavía no conseguimos alguna de nuestras conquistas y conseguimos tantas otras, pero aún así, y con todas las preguntas que nos hacemos, conocemos cómo hacerlo, que es ir a la calle, hacer manifestaciones. ¿Qué hacemos? Vamos a la casa de un chongo y le hacemos una manifestación para que conteste un chat, para decirle, no, quereme, porque tenés que querer a una mujer autónoma. Digo, la lucha cuerpo a cuerpo y la lucha personal es la más difícil. Y no deja de ser dolorosa. Por supuesto que creo que el amor romántico como construcción ha sido una construcción de sumisión, pero justamente yo creo que, más allá de las definiciones, amar, gozar, querer, ser queridas, compartir, no estar solas, disfrutar del cuerpo, disfrutar de un viaje, disfrutar de una cena,
digamos, que son cosas que son parte de los deseos, que son deseos legítimos, que no es que son construcciones ni del capitalismo ni del machismo, digamos, son construcciones y son deseos reales. Y creo que frente a eso realmente hay una deuda de los varones, hay un problema de cómo hacerlo y hay una necesidad de que escuchen, hay una idea de que el deseo no se puede modificar, digamos, que de última podés votar en el Congreso de la Nación la modificación de leyes, pero que si los varones tienen un deseo configurado no se los podés modificar. Yo lo que veo es una respuesta más cruenta de los varones. Entonces creo que hay una necesidad de hablarles, hay una necesidad de que escuchen y hay una necesidad de poner este tema en debate para que por lo menos circule, porque si no, sí me parece que pasa a ser, como fue en otro momento la violencia, una angustia privada en donde las mujeres tenemos la culpa de sufrir por amor frente a nuestras propias amigas, frente a los varones y frente al feminismo como un nuevo mandato. Entonces, bueno, yo creo que hay que bregar por un amor compañero y tener la ilusión que ponerlo en palabras va a generar algún nivel de cambio también en los varones, por supuesto, en quienes les gusten los varones, que parte de lo que pasa es que por suerte existe un gran momento de diversidad sexual y de gustos hiper variados por suerte, pero en relación a la interpelación con los varones, y que bueno, que quienes se pongan más cruentos y violentos se queden afuera, y que quienes quieran intercambiar puedan entender que los cambios en el amor también es parte de lo que se pide, ¿no? Entendiendo que es complejo y que hay conflicto, que no es todo lineal, y que también para digamos que puede haber algún nivel de dolor, de desilusión, de desencuentro, de conflicto, de construcción alrededor de eso, pero que por lo menos sí los varones tienen que tener voluntad de escuchar y de algún nivel de cambio, ¿no?